Hola, hola, ¿cómo están? Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, mi querido Julio, pues contento de verte, ¿no? Un abrazo muy fuerte, qué bueno. Luces muy bien, mi querido Julio. No Las, cabe duda que el descanso es reparador, las ¿no? apariencias engañan, pero sí, el descanso es No, reparador, qué Víctor bueno. Oye, Ronquillo. permíteme saludar, bueno, a Ricardo por Sí, principio, ¿no? Hola, mi querido Ricardo, pero también ¿Qué saludar tal? a las personas que nos escuchan, ¿eh? De verdad, híjole, mano, a veces uno se encuentra a las personas y a mí me da tanto gusto que nos saluden, porque ¿sabes qué? A veces parecería que uno no sabe para quién trabaja, ¿no? Para quién está escribiendo y haciendo estas cosas y de pronto, pues te encuentras ahí en un vagón del metro una persona que te dice que escucha el programa y bueno, te da sus puntos de vista. Es muy, muy grato. Entonces, un saludo y pues eso, no quiero ser demagogo, pero un abrazo afectuoso para todas las personas que nos escuchan y además en todo el país, ¿eh? Alguna vez allá en Manzanillo también en un restaurante me saludaron, entonces pues yo agradezco mucho y de verdad que este es un medio muy, muy singular, de enorme originalidad y pues yo me sí. enorgullezco de participar Oh, en este medio, mi querido Julio, y muy al bien, Víctor. público que nos escucha, ¿no? Gracias, Víctor. Vamos a seguir adelante. Ricardo Ravelo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Igual saludo para Víctor, para Guadalupe, a ti en lo particular también. Como dice Víctor, se te ve muy bien. Se ve que entraste o estuviste algunas horas en cámara hiperbárica o no, Ándale. algo así. Porque bueno, güey, mira nada más cómo vienes de repuesto. Bueno, obviamente nuestra chamba es estresante, a veces se requiere mucho vigor y obviamente así como se invierte tiempo en el trabajo del análisis y todo, pues también se requiere descanso. Y qué bueno que lo tomaste. Me da mucho gusto volverte a ver y saludo con mucho afecto a la audiencia. Gracias, gracias. Guadalupe, defiéndeme, porque mira, el tema aquí de que, pero Guadalupe, gusto en verte también, igual que a Víctor y a Ricardo. Guadalupe. No, pues yo también te veo muy bien, te veo muy asoleado, muy lleno de vida y Cámara de sol. hiperbárica. Y luego hay unas de esas que dan un dorado, un bronceado especial, ¿no? Algunas máquinas, Como el ¿no? tuyo, Sí, sí. doradito, viene Eso es dorado, todo. bien especial. No, 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 yo es de andar en la calle y andar para arriba y para abajo. Guadalupe, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias y muy contenta de que estés con nosotros. Bueno, nosotros estar contigo y de volver a estar. Marta Olivia es un trabajo excepcional como siempre, Sí. pero también se te extrañaba, también a los dos siempre se les quiere mucho. Y bueno, yo siempre siempre estoy contenta estando con Víctor, con Ricardo y contigo este jueves a las 2 de la tarde. Bueno, pues estamos empezando con mucha alegría, con mucho gusto, con una buena sonrisa, porque los temas que nos tocan son temas siempre complicados, así es que vamos agarrando aire. Mira, Ricardo Ravelo hasta le hizo así, agarró también airecito, es decir, ahí vamos. Que se inflama el pecho, dicen. Sí, se inflama el pecho. Guadalupe Correa Cabrera, ¿cómo viste el señalamiento que hizo hoy el presidente de la República de que Estados Unidos es también corresponsable o que es corresponsable de lo que pasa en Sinaloa por los acuerdos habidos con grupos criminales a espaldas del gobierno mexicano? Pienso yo que hay muchas lecturas posibles de ese fraseo del presidente, pero por favor, danos tu opinión, Guadalupe. Mira, sí hay muchas lecturas y las estamos leyendo el día de hoy, ¿no? Y todo depende de muchas veces del perfil, del perfil ideológico, de la ideología de quien está haciendo esa lectura. Obviamente, la gente que no está con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que está en contra de Andrés Manuel López Obrador, empieza a hacer mofa, empieza a hacer burla. Sin embargo, yo en este caso estoy muy de acuerdo con el presidente. Estoy de acuerdo con el presidente en una parte, porque es verdad que los acuerdos a los que aparentemente se llegó con el gobierno de Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos todavía no nos ha dicho
de frente, ¿no? ¿Cómo se hizo? Porque el embajador, recuerdo que en Salazar dijo, no, aquí nosotros no sabemos, nos los trajeron aquí, se vinieron a entregar de alguna manera, ¿no? Y bueno, y también el HSI, el Homeland Security, el Departamento de Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad Nacional, pues se paró el cuello, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos que la DEA, el Departamento de Justicia estadounidense a través de la DEA, no solamente en México, también en Colombia, en Centroamérica, fuera de sus fronteras, que donde deberían yo creo que de estar más activos sería dentro de sus fronteras, porque ahí están todos consumiendo droga y se está distribuyendo la droga, pero bueno, siempre han hecho esto, ¿no? Y cuando agarran un capo, y esto lo sabemos porque se ha dado, en realidad agarran a un capo, y esto se daba antes un poco más cuando se hablaba de estos grandes carteles, ¿no? O estas organizaciones criminales que operaban a nivel regional, sea en el caso de Juan García Ábrego, el cártel del Golfo, el cártel de Juárez, los Arellano Félix, en el cártel de Tijuana, los Arellano Félix, el cártel de Juárez, el Señor de los Cielos. O sea, sabemos que cuando se agarra o se muere o desaparece un capo que ejerce un liderazgo dentro de la estructura tradicional, y todavía algunos hablan de que el cártel de Sinaloa tiene una estructura relativamente tradicional, que tendríamos que hacer un mejor análisis de lo que es realmente el cártel de Sinaloa, dónde está el cártel de Sinaloa y qué es el cártel de Sinaloa. Pero sí, Estados Unidos, con su estrategia antinarcóticos que impone sobre otras naciones, ¿no? Recuerdo en la época de la certificación, este quiebre de carteles, ¿no? Que provoca más violencia, cortan una cabeza, la hidra, esta teoría de la hidra que hemos estado analizando. Es una cuestión estadounidense. Esta Kingpin Strategy, la estrategia Kingpin de la DEA, que se trata de descabezar carteles, pues sí, se esperaba, y lo hablamos aquí, se esperaba violencia en Sinaloa, y no hubo una coordinación con México. Estados Unidos siempre hace cosas, pide información y no da información, porque alegan que, pues, como somos nosotros tan corruptos, porque supuestamente ellos no son corruptos, pues entonces no nos van a dar información. Definitivamente en ese sentido el presidente tiene razón, pero por el otro lado el gobierno mexicano también es responsable de la violencia que hay en el país y de la falta de control sobre territorios que han estado dominados por el crimen organizado, no necesariamente el narcotráfico, pero sí en el estado de Sinaloa por el crimen organizado íntimamente ligado al narcotráfico. Sí. Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué piensas de esta declaración del presidente López Obrador? Que de cierta manera, yo no sé qué es lo que piensen ustedes, me pareciera pues que es como reconocer que hay la famosa paz derivada de los entendimientos del narcotráfico, que fue alterada, y al ser alterada por esos acuerdos de Estados Unidos, pues se genera una violencia. Pero pues lo que había antes, según entiendo, escuchándolos a ustedes, pues es una prevalencia de un cártel específico, con un control, con una serie de circunstancias. En fin, ¿cuál es la responsabilidad de México? ¿Cuál es la corresponsabilidad de Estados Unidos? Y creo que es la primera ocasión en la cual el presidente de México señala de una manera más abierta esta idea de que Estados Unidos es corresponsable de lo que está pasando. Víctor. Sí, yo creo que esta declaración da pie a una historia diferente a la que nos cuentan sobre esta realidad del narcotráfico, el poder, los cárteles mexicanos operando, las organizaciones poderosas de criminales y las agencias de Estados Unidos, ¿no? Creo que bien haces referencia a esta Pax Narca, ¿no? A estos acuerdos políticos para que los grupos criminales sigan operando. Grupos criminales que establecen un control sobre la economía, sobre el territorio, en acuerdo con grupos políticos, ¿no? De eso hemos hablado en otras ocasiones. Pero aquí, esta historia de narcopolítica con un argumento distinto a los de Netflix, nos deja ver quizá cómo los narcotraficantes, los líderes de los grupos criminales, pueden ser instrumento muy útil para las políticas de intervención y de neocolonialismo y de colonialismo por parte de Estados Unidos.
creo que a mí me apetece mucho, y bueno, ojalá que tenga vida para ello, escribir una novela, ¿no? Distinta a ese argumento, donde precisamente estos narcos son instrumento de las agencias de Estados Unidos con fines indudablemente de control territorial, de imposición de acuerdos y fines de beneficio económico y político, ¿no? Y hay muchos elementos. Mira, ¿durante cuánto tiempo se estableció la comunicación de Joaquín Guzmán López con integrantes del Departamento de Justicia, del Departamento de Estado, de la DEA o del FBI? ¿Durante cuánto tiempo se fraguó esta operación? ¿Quiénes eran estos personajes? Un comando militar al que refiere el mayor Zambada en su carta, que participaron en lo que la Fiscalía General de la República considera un secuestro perpetrado por Joaquín Guzmán López en contra de Ismael, conocido como el mayor Zambada, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que nos hacen pensar en ello. Y luego, bueno, yo sí quiero cerrar este comentario con la acusación que enfrenta el mayor Zambada en la Corte ya de Nueva York. De verdad que es de una dimensión increíble. Se habla de 279 toneladas de cocaína introducidas por este grupo criminal de Estados Unidos, donde desde 1989 a 2024, y de una cantidad indeterminada de víctimas de asesinato, de tortura, de desaparición, de pues rivales en el negocio y de empleados desleales. Y bueno, para estar a tono con el momento político y con lo que acontece en Estados Unidos, pues se habla, bueno, eso así es un poco de risa, de 400 gramos de fentanilo que este hombre introdujo a Estados Unidos. Pero creo que encontramos una serie de elementos que, insisto, nos harían pensar en esta historia de narcopolítica contada desde una perspectiva distinta a Netflix. Bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de pues las declaraciones del presidente López Obrador y las implicaciones que puedan tener? Le preguntaron en la conferencia de prensa si habría consecuencias y él dijo que no, bueno, que nada más en la relación binacional, y dijo que no, que solamente que ojalá internalizaran el hecho de que no se pueden hacer cosas sin informar a México. En fin, tu reflexión sobre el tema en general, Ricardo. Esto me lleva a considerar que si no se conoce bien a bien lo que pasó el 25 de julio en Sinaloa, es que pues no es del todo cierta la versión oficial de que el mayor Zambada fue secuestrado y entregado a la fuerza a las autoridades de Estados Unidos. Es decir, aquí el presidente como que deja entrever que posiblemente alguna autoridad estadounidense, en este caso el FBI o la DEA, entraron por el Mayo y por Joaquín Guzmán López. Si no se saben detalles, pormenores de lo que pasó, es porque pues algo se oculta, evidentemente, y que no se puede saber, por lo menos por ahora. Este es un misterio, finalmente, y que el presidente haya solicitado tantas veces información a Estados Unidos de lo que pasó, también pues entra en una suerte de sospechosismo, así que el presidente López Obrador no conozca qué pasó. Realmente, pues a mí me parece increíble, es decir, y nada justifica su versión de que en Estados Unidos no le da la información que le está solicitando. Digo, el gobierno de Estados Unidos no tendría por qué informar, pero se supone que hay una buena relación, hay cooperación entre ambos países para combatir el narcotráfico, y yo creo que lo mínimo necesario pues sería que Estados Unidos dijera
realmente qué pasó, si se entregaron, si fueron capturados dentro del territorio mexicano o si ellos mismos acudieron hasta la zona fronteriza para cruzar del otro lado y entregarse a las autoridades. En fin, son detalles que desconocemos. Sí, Estados Unidos ha sido un país que ha influido muchísimo en la violencia que vive México por el tema de las armas. Hay que recordar el caso Rápido y Furioso, hay que recordar todo el trasiego de armas que se han movido a través de las aduanas, más de 20 aduanas disponibles para el crimen organizado, para el tráfico de drogas, de armas, de dinero, que lamentablemente, bueno, aquí hay una cooperación también directa del gobierno mexicano o de funcionarios del gobierno mexicano en la complicidad, en la corrupción que ha permitido que toda esta situación se haya complicado en los últimos 30 años, porque no podemos atribuirle al gobierno de López Obrador, es decir, para ser claros, López Obrador no trajo la violencia a México. Esta violencia viene de muchos años atrás como resultado de políticas fallidas, complicidades entre funcionarios de alto nivel, a nivel de la policía, de la PGR extinta y hoy Fiscalía General, de jueces, de magistrados, etcétera, que han contribuido con sus fallos, corruptos o no, para que esta situación sea tan grave. Yo creo que el señalamiento del presidente es muy puntual, y me parece muy que pone el dedo en la llaga. Estados Unidos sí es cómplice de esta violencia y de esta situación de ingobernabilidad que vive México. Pero bueno, también México ha dejado de hacer una parte. Ahorita lo que decía Víctor, que me parece interesante, es decir, estas, no sé cuántas dijiste, 289,000 toneladas de droga introducidas por el Mayo Zambada, Víctor, a mí me parece, bueno, desde los 80, pero hay que considerar que el Mayo viene de muchos años atrás. Es decir, él estuvo desde los 70, 60, 70 en el cártel de Guadalajara, de tal manera que, bueno, he considerado, y con esto cierro mi comentario, que mientras haya un mercado boyante, un mercado voraz de consumo de drogas en Estados Unidos, pues siempre habrá oferta y obviamente los cárteles seguirán impunes y operando en el trasiego de la droga. Bien, gracias, Ricardo. Guadalupe, hay información que está llegando. La Cámara de Diputados arrancó la discusión de la reforma del presidente López Obrador que traslada el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El dictamen en discusión modificaría 12 artículos de la Constitución para asegurar que el titular de la comandancia de la Guardia Nacional sea un general de división del Ejército, establecer que serán militares y marinos los que integren la Guardia Nacional y otorgar también a la Guardia Nacional la facultad de investigar delitos en el ámbito de su competencia. Se prevé que la discusión será larga. Ricardo Monreal Ávila informó que se tienen previstas 4 rondas de discusión en lo general, aunque el número puede aumentar en el transcurso de la tarde. En las curules, en los asientos de Movimiento Ciudadano, había letreros que decían queremos paz, no militarización, como postura del Movimiento Ciudadano. Y el propio PRI adelantó que ya la diputada Lorena Piñón dejó claro que votaremos, los priistas, se dice, en contra de que la Guardia Nacional dependa de la Defensa Nacional, porque el Estado mexicano se aleja de los estándares internacionales en materia de seguridad pública, las sentencias de tribunales internacionales y las recomendaciones de mecanismos de protección de derechos humanos. ¿Cómo ves el tema, Guadalupe? Bueno,
¿Qué puedo yo decir? Creo que este fue mi quiebre con la Cuarta Transformación, la verdad, y eso fue. O sea, ahí fue. Todo el trabajo que yo he realizado como académica, totalmente. Yo todo el trabajo que he realizado como investigadora, analizando los Zetas, analizando pues la guerra de Calderón desde que yo llegué a la ciudad de Brownsville. Yo hice trabajo primero sobre violencia política en el norte, en el sur de México, con un tema más bien explicándolo con las variables de desigualdad, pobreza, y analizando los dos Méxicos, ¿no? Pero cuando yo fui a vivir al sur de los Estados Unidos, a la parte más sur de Texas, a la frontera entre Brownsville y Matamoros, y tuve la oportunidad de viajar a Tamaulipas, a todo el Golfo de México, inclusive a Guatemala, Honduras y El Salvador, hice trabajo en todo el noreste mexicano. Pues entendí muy bien lo que significa la militarización de la delincuencia organizada, el papel del ejército durante estos años. Yo creo que Felipe Calderón nunca se imaginó que iba a haber alguien que iba a terminar su obra. Ese es de los sueños más mojados de Calderón, y se iba a imaginar que iba a venir un presidente que se decía completamente distinto, pero consolidó esta guerra contra las drogas, ¿no? Esta parte militar que todos criticamos porque teníamos que hacerlo, porque avanzar y darle el mando policial al ejército, ¿no? Transformar toda la seguridad, darle un monopolio en términos de seguridad pública a nivel federal al ejército mexicano, concentrar las capacidades en el ejército. Si eso no se llama militarización, yo no sé. Yo no sé qué es, ¿no? Hay algunas figuras, algunos comentócratas que dicen, obviamente muy cercanos a la Cuarta Transformación, que de qué estamos hablando, que esta militarización que no existe. Por supuesto que existe, no solamente en este caso, pero aquí sí se consolida, se institucionaliza el papel de las Fuerzas Armadas, lo que nunca de verdad pensamos durante el sexenio de Felipe Calderón, después en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Cuando se trataba de avanzar, también institucionalizar o formalizar el papel del ejército en seguridad pública, realmente no se pudo hacer, pero ahora se pudo hacer y todos están felices, el pueblo uniformado, sin entender y sin recordar que los mismos generales que participaron, que dieron órdenes de desaparición, las más de 100,000 personas hoy desaparecidas, porque no sabemos bien los datos, ¿no? Porque cambió la metodología para cuantificar a los desaparecidos en este país. Muchas de estas personas no los mataron, como dijo Calderón, no era una guerra de malos contra malos, y la participación del ejército, de las fuerzas del orden, de la Marina, del Ejército, de la Policía Federal, eran los buenos y los otros eran los malos, los criminales. Realmente mucha de esta desaparición fue desaparición forzada, desaparición por parte pues, del Ejército y de la Policía Federal. Y estos generales que dieron esas órdenes, que conocieron lo que sucedió, el tema de Ayotzinapa, que simplemente es la punta del iceberg, es una punta muy visible y muy dolorosa en el país. Estas desapariciones que solamente el ejército puede hacer. No es un ejército distinto, es un ejército comandado por las mismas personas, con los mismos vicios y dándole más poder. Y no con esto quisiera pues manchar el papel del ejército, porque yo creo que el ejército mexicano se merece pues todo el honor, todo el reconocimiento, porque ellos pues defienden al país, defienden a México. Pero darles tantas capacidades, manchar y la posibilidad de que también se vinculen con el crimen organizado, como si solamente porque el jefe de las Fuerzas Armadas, el fundador de Morena, ya es otra persona y ellos cambiaron no nada más de opinión, como cambió el presidente, pero ya la gente que es miembro de las fuerzas del orden, de las Fuerzas Armadas, va a ser impoluto y no se va a vincular con el crimen organizado, cuando quien se vincula, quien lucha contra el crimen organizado de manera histórica, ha terminado con ellos. Y hablamos de los exmiembros de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano que formaron los Zetas. Fueron miembros del Ejército Mexicano, participaron en contrainsurgencia,
para desarticular el movimiento de Chiapas, el movimiento zapatista, terminaron vinculados con Ociel Cárdenas Guillén, el líder del Cártel del Golfo. Así surgieron los Zetas. Ahí fue mi ruptura con la Cuarta Transformación. También después del tema del litio, ¿no? Que finalmente se ve el amiguismo, pues el influyentismo. En ese momento se dieron estas dos cosas, ¿no? Cuando el presidente nombra a Juan Pablo Tadei, creo que se llama Juan Pablo, sí. Como director de litio para México, y después, algunos días después, pues se propone esto y ahora se va a poder lograr. No me sorprende que se esté dando ahora, porque son los últimos días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este es el nuevo país. Centralización y militarización. Es el legado de Andrés Manuel López Obrador. Guadalupe, pues bueno. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de pues lo que estamos platicando acerca de este tema de la Guardia Nacional que está procesándose en la Cámara de Diputados? Guadalupe Correa Cabrera nos dice pues que es el sueño realizado del propio Felipe Calderón, y por otra parte que nos dice Guadalupe que el punto de ruptura de ella con la 4T es debido a este punto y el del litio, pero en el tema que nos ocupa en este momento, Guardia Nacional y militarización. ¿Qué opinas, Víctor? Bueno, sí, no, mira, es innegable que el ejército en este sexenio logró un espacio de un poderoso posicionamiento, ¿no? No cabe duda que el espacio político que ocupa en el espectro de la Cuarta Transformación es pues enormemente protagónico, ¿no? Pero aún así a mí me parece que las decisiones políticas fundamentales, trascendentes, no pasan por las decisiones que puede tomar o que se pueden tomar en las Fuerzas Armadas. Eso no es de ninguna manera negar este proceso de militarización en términos de lo que ocurre con la seguridad pública y ese proceso de posicionamiento de que he referido en distintos ámbitos de el gobierno, ¿no? Pero aquí este proceso de militarización, yo sí quisiera mencionar lo siguiente y no hacer una ardua, digamos, referencia al proceso histórico que conlleva, pero se inicia con Carlos Salinas de Gortari. Que establece políticas que van confiriendo al ejército una mayor capacidad de acción y de intervención en tareas de seguridad pública. Momento culminante posterior a la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y con el propio Zedillo, que lleva a acciones de contrainsurgencia en Chiapas, pero a una ocupación del territorio por parte del ejército, no solo en Chiapas, sino también en Guerrero y en otras entidades del país. Este proceso continúa y vive un momento singular con Fox, y en ese momento es cuando se dan algunos casos de corrupción de lo que sigue siendo una de las instituciones más opacas de este país. Procesos de corrupción y de visible alianza con grupos criminales, ¿no? Tanto es así que el ejército, que las Fuerzas Armadas, que las instancias de seguridad de Estados Unidos, que han instado a lo que desde ese momento fue una estrategia muy clara por parte de los sótanos del Pentágono, como a mí me gusta llamar a estas fuerzas del poder en Estados Unidos, pues bueno, cambian de aliado y dejan atrás la alianza con el ejército y establecen una alianza con la Marina. Obviamente, hay un momento culminante en esta militarización de la seguridad pública que se da justo cuando Felipe Calderón busca legitimar su gobierno a través de esta terriblemente llamada guerra del narco. Pero esto no solo ocurre en México, recordemos lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Honduras, cómo es la acción a nivel geopolítico de Estados Unidos para generar esta militarización, esta ocupación del territorio con claros intereses.
Y más allá, pues encontramos el que Peña Nieto, pues nunca se refirió de manera clara a la guerra del narco, pero continuó esta política con un saldo terriblemente negativo, ¿no? Y doloroso y de degradación social, porque también víctimas de esta situación, de esa guerra del narco, fueron las instituciones. Cierro el comentario con lo siguiente. De alguna manera en este proyecto de gobierno se buscó cambiar ese paradigma de la guerra del narco por la construcción de la paz. Ya habrá momento para discutir lo que ocurre, pero insisto mucho en ello, ¿eh? Este proceso es acorde con la política instrumentada en Estados Unidos desde hace décadas y continuada por distintos gobiernos en México. Oye, Víctor, nada más, ¿el gobierno de López Obrador lo consideras responsable de la continuidad o el agravamiento de estas políticas o crees que hay circunstancias atenuantes? No, yo creo que son las dos cosas, Julio. Por una parte hay una continuidad de este proyecto político, ¿no? Porque no podemos olvidar que en buena medida en esa institución que podemos considerar las Fuerzas Armadas hay aliados de estos grupos de interés de Estados Unidos. Muchos de ellos, el propio general Revilla, ¿no? Trevilla, lo mencionaba Guadalupe, ingresó a la Escuela de las Américas. No, yo creo que hay una continuidad, pero también como los procesos y como la realidad no es lineal ni mucho menos, hay también sin duda dentro de las Fuerzas Armadas personas, grupos de incidencia política que se opusieron desde hace mucho tiempo a la injerencia del ejército de Estados Unidos, ¿no? Bien. Grupos que valoran la posible construcción de unas fuerzas armadas distintas. No hay que olvidar los personajes recomendados a López Obrador como secretario de Defensa y secretario de Marina, personajes que pertenecían a los sectores más duros y oscuros de las Fuerzas Armadas. López Obrador al final tuvo una elección diferente de responsables. A mí me parece que, y dicho sea de paso, que la elección de los responsables del ejército y de la Secretaría de Marina es una decisión institucional tomada al interior de estos espacios, de estas instituciones. Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este tema, por favor? Mira, Julio, yo creo que el hecho de que la Guardia Nacional pase al control de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues me parece que es algo que pues ha generado mucha polémica desde hace por lo menos 2-3 años. Que si se queda con un mando civil, que si se va a las Fuerzas Armadas. Mira, aquí lo importante y lo trascendente es que funcione. Y lo he dicho aquí en este espacio, en otros, que funcione, que haya seguridad, porque realmente pues López Obrador no pudo con el tema de la inseguridad pública, como no pudieron otros presidentes que lo antecedieron, por distintas razones, por fallas en la política antimafia, por complicidades, por una serie de cuestiones que bueno, es parte del debate y es parte de la crítica y del cuestionamiento, estas fallas en la política anticrimen. Yo creo que la Guardia Nacional pues tiene que estar depurándose constantemente y para, pues, por lo menos tener un mínimo de eficiencia en el tema de la contención de la violencia. Es decir, yo considero que López Obrador apostó por una política de no uso de la fuerza, no uso de la violencia, pero pues esto fue fallido completamente. Yo considero que López Obrador en materia de seguridad es un presidente fallido y que
obviamente, digo, con un mínimo de inteligencia, Claudia Sheinbaum pues tendría que reformar o hacer muchos ajustes a la política anticrimen de López Obrador porque no dio resultados. Eso se tiene que replantear completamente. Yo no sé si para bien o para mal, pero bueno, no es posible que el Estado mexicano renuncie a la coerción, renuncie al uso de la fuerza, obviamente a toda esta política fallida, pues obviamente le faltan muchos ejes, ¿no? Le faltan muchos. ¿Piensas, Ricardo, piensas en las declaraciones recientes del general Leana en Culiacán, Ricardo? De esa renuncia al ejercicio de la obligación constitucional de la preservación de la paz pública. Sí, pero yo no estoy de acuerdo en que no se use la fuerza, al contrario, yo pienso que el Estado tiene esa garantía, tiene esa ventaja de uso de la fuerza, es decir, de enfrentar a los cárteles de la droga, obviamente, bueno, pues con estrategia, con inteligencia. Me parece que bueno, lo de Calderón fue un exceso, o sea, declarar una guerra que al final, pues, terminó en lo que sabemos, ¿no? En que, pues, protegieron al cártel de Sinaloa en plena guerra, y ahora, pues, según la DEA, porque hay informes de la DEA recientes, de que dice, bueno, yo consulté a un agente de la DEA hace poco, y me dice, qué tontos son los mexicanos. Esas fueron palabras así de entrada. Dice, mientras el presidente López Obrador coqueteaba con Sinaloa, el grupo criminal que más creció en el sexenio de López Obrador fue el Cártel de Jalisco Nueva Generación, y es el que se apresta, palabras textuales, a ser el nuevo cártel del sexenio. Oye, Ricardo, ¿cómo explicar efectivamente ese hecho de caracterizar al Cártel de Sinaloa como el de mayor presencia durante el sexenio que está por terminar, y al mismo tiempo el crecimiento real del Cártel Nuevo Jalisco Nueva Generación? Pues sí, eso es verdaderamente lo cuestionable. Es decir, aquí lo que vemos es una posición, una dualidad. Por un lado, como todo un buen político, dice sin decir, es decir, actúa como que está del lado de un grupo, y al final resulta que el verdadero beneficiario de las concesiones del poder es otro grupo criminal. Bueno, bien, gracias. Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Te quiero, en continuidad de las preguntas o temas que estamos planteando, ahorita te lo comento, pero antes de ello quiero preguntarte, ¿ves cómo están los ánimos contra las voces que desde lo intelectual o lo analítico están criticando algunos aspectos del actual gobierno? Tu señalamiento de que con lo de la Guardia Nacional rompes con la 4T, ¿cómo te sientes? ¿A qué te expones? ¿Qué es lo que puede suceder, Guadalupe? Bueno, yo ya, como desde ese momento, desde que eso sucedió, si no mal recuerdo, fue el año 2023, yo pues ya he estado, ya estoy curtida, ¿no? Hay muchas críticas, por ejemplo, en esta plataforma porque hay una audiencia que es muy afín a la 4T y que pues no está de acuerdo cuando se hace una crítica, ¿no? Yo sí creo que, bueno, cada quien tiene pues toda la libertad de decir lo que piensa y de opinar con relación a lo que nosotros pensamos también. Creo que también nosotros tenemos derecho de réplica, podemos también defender nuestros puntos de vista y esto es lo que hacemos, ¿no? Afortunadamente tenemos la posibilidad, los que estamos opinando, y sabemos también, porque tampoco podemos quejarnos, sí, a veces es demasiado, ¿no? A veces hasta pareciera ser que hay toda una estrategia para en ciertos temas pegarle a ciertos analistas, pero bueno, nosotros también tenemos el poder del micrófono y para ejercer eso, que es nuestro derecho de réplica. Definitivamente ha sucedido esto y definitivamente también desde la mañanera
ha habido una forma de criticar y de no aceptar ninguna opinión que se salga de la narrativa que pone en la mesa el presidente todos los días, de lunes a viernes, ¿no? El tema de la mañanera también es un tema que deberíamos de platicar un poco más. En otros espacios lo hemos mencionado Ricardo y yo, porque quienes hacen preguntas parece ser que solamente son algunos, ¿no? Los que siempre están, los que siempre tienen el micrófono, y estas personas cobran, o eso es lo que nos comentó Ricardo en el día de ayer, por ejemplo, cuando trataron de poner un tema en la mesa, ¿no? El tema de la censura, porque aquellos periodistas que no piensan como el presidente, porque hay una masa crítica que apoya al presidente. El presidente tiene mucha popularidad, es una persona muy carismática y además de todo goza del micrófono que le da ese poder. El señor poderoso él tiene el poder, él tiene el bastón de mando y lo perderá en unos días. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque viva el rey y muere el rey, viva el rey. Va a morir él y va a llegar una nueva reina, ¿no? Más bien, va a llegar la reina. ¿Quién sabe qué pase? Pero definitivamente también él, con su misma forma de ser, de llevar los temas, quien no está conmigo está contra mí. Cualquier crítico sale en la mañanera, ¿no? Obviamente es reaccionario, es conservador. Sabemos que hay un grupo que empezó con el poder y él se enfrentó a ese poder. También somos críticos de esas personas, ¿no? Yo no es que haya cortado con la 4T y me vaya con Loret de Mola o con Denise Dresser, aunque a veces me digan Guadalupe Dresser y me empiezan a decir cosas de Anabel Hernández. El trabajo de Anabel Hernández y el trabajo de Denise Dresser no los reconozco ni me parecen valiosos y no me han parecido valiosos. Nunca he tenido ninguna afinidad con esas dos mujeres, ¿no? Pero aunque me quieran decir cualquier cosa, porque también hay formas, ¿no? de poder tener un diálogo mucho más ameno. Sí, definitivamente el presidente también ha sido muy crítico de sus críticos y ha sabido poner también, pues, de alguna manera tener una revolución de las conciencias y esas conciencias que ya sin autocrítica critican a cualquier crítico, ¿no? Él ha sido un genio de la comunicación política, ha utilizado la mañanera, ha utilizado este espacio, ha utilizado el púlpito para que también generar este ejército, ¿no? de conciencias de la cuarta transformación para no permitir que nadie cuestione decisiones que algún día nos vamos a arrepentir de lo que se está haciendo, ¿no? El tener a los militares y el institucionalizar su poder en diferentes espacios de la vida pública y obviamente el monopolio de la seguridad a nivel federal en manos del ejército, sin policías nos vamos a arrepentir. Y bueno, esto realmente va a limitar nuestras libertades y va a ser, no es que sea ave de mal agüero, pero pues hay que tener conciencia histórica, hay que tener un sentido crítico y yo asumo lo que digo y no importa, ¿no? Si me quieren criticar, me critican, pero tengo mi derecho de réplica, así como todos a los que critican, que fueron figuras de la cuarta transformación, que son afines a la cuarta transformación, pero eso no quiere decir que somos comunicadores para la cuarta transformación, más bien propagandistas. Propagandistas los hay, sabemos quiénes son, sabemos quién no critica, no cuestiona ninguna de estas decisiones. ¿Por qué? Pues algunos pensarían porque hay un intercambio monetario o porque los medios públicos no pueden criticar, ¿no? Y esto lo hemos visto en todo este sexenio y vamos a seguir platicando de eso porque es un tema fundamental. Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, una fotografía publicada por Miguel Ángel Yunes Márquez, senador, que dio el voto decisivo en el marco de la aprobación de la reforma judicial, se reunió ayer con la presidenta electa, la inminente presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Una fotografía muy peculiar, sonrientes, ahí está Yunes Márquez, está también Adán Augusto López Hernández y la propia Claudia Sheinbaum dijo que pues era una visita de cortesía, que le había llamado telefónicamente a Adán Augusto y le dijo que si podían ir a saludarla y ella dijo que sí, digo así de sencillo, ya iremos viendo si en el curso de estos días van a ir recibiendo de a uno por uno a los senadores, pues que llamen por teléfono y digan queremos ir a saludar y a conocer a la presidenta de la República que tomará posesión el próximo día 1. ¿Qué opinas con el historial denso, con lo que implican los Yunes y con las versiones insistentes de que ese voto proviene
de negociaciones densas con esa familia Yunes, Víctor? Bueno, mira, la foto es parte de lo que mi maestro José Agustín pues llamó la tragicomedia mexicana, ¿no? Es un ejemplo claro de cómo no han quedado atrás las prácticas priistas, las prácticas de la política oscura, de la no política, sino de los arreglos mafiosos para lograr ir adelante, ¿no? Yo creo que no, yo creo que el fin no justifica los medios. Y esta foto, lamentablemente, nos deja ver las condiciones que pudo establecer este personaje, Yunes Márquez, para votar a favor de la reforma judicial. Condiciones que no sabemos hasta dónde llegan. Se llamó por teléfono para pedir una foto pensando que eso le da legitimidad política y se le ve muy sonriente en esa foto, a diferencia de Adán Augusto López, que se le ve preocupado, y a Claudia como diciendo, pues tolerando lo que de alguna manera significa la presencia de este personaje en sus oficinas de ahora. Bueno, ¿qué más puede pedir? ¿A quién más puede llamar? ¿A quién llamó? Creo que lamentablemente lo mismo que ocurrió con el senador Daniel Barreda, esto es parte de esos arreglos oscuros, ¿no? López Obrador lo dijo de una manera muy clara y además hay que reconocer algo, ¿eh? Creo que uno de los fenómenos que se están dando en estos últimos días de las mañaneras es que está agudizando ese decir más con lo poco, ¿no? Ese sugerir más con lo que dice. Y entonces él, cuando se refirió a esta acción de Adán Augusto López, a estas, pues, ¿cómo llamarlas, no? A estas, pues, no precisamente son intrigas, pero estos acuerdos, estos amarres, ¿no? Oscuros, pues él dijo que al final de cuentas, Adán Augusto López hacía su trabajo. Pues sí, pero creo que no, eso no, desde mi punto de vista y con todo respeto y con toda sinceridad, lo digo, eso no, creo que la izquierda no debe tolerar las gestiones por abajo de la mesa ni los acuerdos oscuros. Creo que tenemos que reivindicar los acuerdos políticos y precisamente esas posibilidades están abiertas, más allá de que tengamos una oposición deleznable, hay un espacio político de acuerdos y hay posibilidades de tender puentes. Y lo digo con la evidencia de haber llevado adelante y haber logrado una votación unánime en favor de la reforma a los pueblos indígenas y afromexicanos. Ahí no hubo chanchullo, ahí hubo un acuerdo político ante una deuda histórica a esos grupos que conforman de manera fundamental nuestra identidad y nuestra nacionalidad. Bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, ya son las 2 de la tarde con 48 minutos, nos vamos acercando al final del programa, pero ¿cómo ves este tema? Pues de algo que tú conoces muy bien, que es allá la historia de los Yunes en Veracruz. ¿Qué opinas de esta fotografía, Ricardo? Pues mira, yo no veo esto como acuerdo político, es un acuerdo entre mafiosos, ¿no? O sea, sí, Adán Augusto López, ligado al cártel de Jalisco, con su secretario de Seguridad Pública en Tabasco, los Yunes también ligados al cártel de Jalisco, porque ellos le abrieron la puerta a esa organización criminal cuando Miguel Ángel Yunes Linares fue gobernador un bienio en Veracruz, de 2016 a 2018, fue el que sucedió a Javier Duarte, de tal manera que, bueno, son acuerdos mafiosos, aquí no hay acuerdos políticos ni alianzas, ¿no? O sea, vaya, a mí me parece, con todo el respeto que se merece mi amigo Víctor Ronquillo, aquí no hay acuerdos políticos, son acuerdos... No, estoy de acuerdo, Ricardo, estoy de acuerdo contigo, son acuerdos, no estoy de acuerdo, son acuerdos mafiosos, por supuesto que estoy de acuerdo. Claro, entonces, sí. Entonces creo que la historia de los Yunes
revela la desmemoria de López Obrador. Lo escribí lo escribí en el libro penúltimo de los narcopolíticos, cuando cuento pues todas las tragedias que vivió López Obrador con ellos, cuando Yunes Linares era secretario de gobierno en Veracruz y fue el principal represor del PRD, de la izquierda en Veracruz, incluido el propio López Obrador con sus éxodos contra la democracia. Recuerdo haber entrevistado a López Obrador cerca de Jalapa, en la carretera, cuando acababan de morir como 25 personas que seguían su marcha, su éxodo, por un tráiler que los embistió y que fue ordenado por Yunes Linares, y que se dijo que en aquel momento había sido un accidente, cuando en realidad pues había sido una provocación directa. Uh-huh. Lo de Cuauhtémoc Cárdenas en el Café de la Parroquia, que yo publiqué en Proceso, cuando contrató Miguel Ángel Yunes en un burdel de la ciudad de Jalapa, contrató a 50 travestis que llegaron al Café de la Parroquia y luego ordenó que fueran reclutados varios teporochos de los mercados de los alrededores de la ciudad del puerto de Veracruz para ir a provocar a Cuauhtémoc Cárdenas, que tenía un desayuno en el Café de la Parroquia, el viejo Café de la Parroquia que está cerca de la zona de los Portales. Uh-huh. Entonces, bueno, yo estaba ahí, yo vi todo eso y me acuerdo cuando pues llegaron con aquella provocación tremenda, los travestis con 1 centímetro de maquillaje en el rostro, pestañas postizas, minifaldas, y los teporochos a rodear a Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, todo aquello fue verdaderamente ridículo. Y el día que mataron a los 20 y tantos personas, pues ahí estuve con López Obrador, y ¿sabes qué me dijo? Dice, oye, ¿van a publicar la nota en Proceso? Le digo, pues a mí me mandaron a entrevistarte para que des tu punto de vista sobre lo que ocurrió. Me dice, porque si no la van a publicar, pues ahorita mismo le hablo a Julio Scherer. Es decir, un presidente contradictorio a la vuelta del tiempo, donde la revista Proceso le dio todas las páginas posibles a él para que declarara lo que le incomodaba, lo que criticaba, y luego cuestiona verdaderamente con un tono insultante a Proceso, que le dio las páginas que quiso, las portadas que quiso en su etapa de opositor. Entonces, considero que el presidente cayó en desmemoria, o bien pues se hizo tonto, porque bueno, finalmente el voto 86, el senador 86, como se le conoce ahora a Miguel Ángel Yunes Márquez, pues es el que les favorece para sacar adelante la reforma. Ahora, hay una crónica que leí, y ya esta es la segunda vez que me lo dicen. Miguel Ángel Yunes Linares andaba bajo el efecto de la cocaína, porque además se sabe desde hace tiempo que él consume cocaína. La mirada fija, a veces desorbitada, la mano temblorosa en la tribuna, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya me lo había dicho antes un compañero de Proceso que lo entrevistó en su oficina. Y ahora Noé Zabaleta publicó hace poco en el periódico El Sol de Quintana Roo una crónica donde verdaderamente lo describe como un personaje bajo la influencia de una sustancia adictiva. Bien. No es nuevo este tema, lo digo, bueno, al final lo tengo como referencia,
y sé que Miguel Ángel Yunes Linares ha estado relacionado muchísimas veces con gente del crimen organizado. Ahora, ¿qué pactaron? Esa es la gran pregunta. Porque yo tengo en puerta un trabajo muy especial sobre esta mafia y lo más probable es que lo tenga que reportear en Estados Unidos y no en la fiscalía, porque ahí van a desaparecer las carpetas. Ese fue el acuerdo con Adán Augusto López, el otro mafioso del cártel de Jalisco Nueva Generación, que bueno, se siente impoluto y que pues tiene el poder y tiene la influencia como para poner en evidencia que la Fiscalía General de la República no es independiente, como nos dijo el presidente López Obrador. Un senador, el líder del Senado, el presidente del Senado puede mandar a la trituradora las carpetas contra los Yunes a cambio del voto 86 que permitió la reforma electoral. Entonces, ¿cuál es la independencia de la Fiscalía General de la República? Claro. Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, sobre este tema de los Yunes y su visita a la presidenta electa Sheinbaum, acompañado de Adán Augusto López Hernández. Guadalupe. Pues yo creo que mis colegas dijeron mucho de lo que yo quería decir, bueno, obviamente con muchos más detalles, pero de nuevo, ¿no? Este mal sabor de boca, ¿no? No somos iguales. Entiendo que gobernar es una cosa, que se tienen que armar acuerdos, ¿no? Pero ver ahí al señor Monreal tan contento, ¿no? Ver ahí al señor Adán Augusto López Hernández, ¿no? Haciéndole de cabildero de Andrés Manuel en el sexenio de Claudia Sheinbaum, porque así va a ser. El cabildero de Andrés Manuel en el sexenio de Claudia Sheinbaum, y eso hay que recordarlo bastante bien, pues hay muchas personas que justifican no este tipo de acciones que dicen, bueno, no es bueno, pero bueno, esto es para el bien de la nación. ¿Qué tanto va a ser bueno para la nación cuando hay tantas limitaciones en la forma en la cual se aprobó la reforma judicial, que era importantísimo que se hiciera toda una limpia completa del sistema judicial mexicano? Definitivamente, eso no tengo la menor duda, pero sí lo que se hizo de la forma en la cual se tenía que hacer. Y finalmente, Yunes Linares, Yunes Márquez, el padre y el hijo, con todo lo que acaban de decir mis colegas y con todo lo que se ha ido reportando a lo largo de estos años, a lo largo de sus carreras políticas, ¿no? Y ellos ya son, pues, parte de la 4T. Pues, ¿por qué? Porque fueron los héroes, ¿no? Los paladines de alguna forma, que hicieron posible lo que quería la gente, lo que quería la democracia. Así no funcionan las cosas, así no deberían de funcionar. Muchas veces estas son unas democracias tuteladas que hacen al pueblo pensar que realmente sus representantes están pudiendo hacer las cosas. Pero bueno, es un tema muy, muy, muy complicado y muy triste, ¿no? Guadalupe, pues muchas gracias. Son las 2:59 p.m. Nos queda un minutito cada cual para despedirnos del programa. Víctor Ronquillo, por favor, un minutito. Un minutito de póster. Yo celebro mucho el que en la Cámara de Diputados se haya llevado adelante la reforma. Es una reforma fundamental que reconoce como sujetos de derecho y de acción social, por decirlo de alguna manera, a los pueblos originarios y a los pueblos afromexicanos, determinante en términos de lo que han sido los megaproyectos que hay en el norte, que hay en el sur, que hay en diferentes regiones. Es una reforma también que da la buena noticia y abre esperanzas para que la organización de las propias comunidades abatan a partir de su propia estructura social y sus dinámicas de sobrevivencia lo que ha sido terrible, esta presencia del crimen organizado que ha sobre todo lastimado de manera muy grave y muy triste a los más vulnerables en Chiapas, en Guerrero, en la misma Oaxaca y en la región de Chihuahua. Yo celebro mucho esta
esta reforma, aunque mi amigo Natalio Hernández, quien ha trabajado muchísimo estos temas, el poeta náhuatl, pues me dice que esta reforma puede quedarse como muchas otras en un mero pues ruido, ¿no? En un ruido y que no llegue adelante, pero creo que es muy importante y que hay que defenderla y hay que seguir avanzando, ¿no? En este reconocimiento a los pueblos. Bien, Víctor, sí, y efectivamente hay que revisar a detalle lo que implica, desde luego que todo avance es positivo y toda regulación que sea para bien es reconocible, pero hay que revisar si realmente va al fondo del asunto. Ya lo iremos haciendo. Antes de que nos despidamos, déjenme compartir con ustedes lo que coloca Jesús Esquivel en su cuenta de X. Dice: el Departamento de Justicia de Estados Unidos pide al juez federal Brian Cogan que sentencia cadena perpetua e imponga una multa sustancial a Genaro García Luna, amigo, asesor, confidente, mano derecha y secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Cadena perpetua pide el Departamento de Justicia de Estados Unidos para Genaro García Luna. Bueno, postrecito final, Ricardo Ravelo, por favor. Pues ojalá le caiga la voladora a García Luna. La verdad es que yo pienso que la cadena perpetua es apenas pues lo máximo que merece un personaje que traicionó a la patria, que traicionó al país, que nos traicionó a todos, en cuyos sexenios se declaró una guerra contra el crimen organizado, pero al mismo tiempo se protegía al cártel de Sinaloa. Pues bueno, creo que todo lo que se publicó en su momento y que se puso bajo duda, pues hoy queda más que claro que este personaje pues estaba relacionado desde hace muchos años con el narcotráfico y particularmente con Sinaloa. Si algo faltara por acreditar de las probanzas en contra de García Luna, pues bueno, ahí tienen ya en Estados Unidos al Mayo Zambada, que fue uno de los, junto con su hermano Rey Zambada, uno de los personajes del narcotráfico muy protegidos por García Luna en la etapa de Calderón, que controlaban el aeropuerto de la Ciudad de México para el manejo de drogas, precursores químicos, etcétera, para elaborar drogas sintéticas. De tal suerte que, bueno, pues si llega la cadena perpetua, pues yo creo que por lo menos sería lo justo para un personaje que me parece que fue de lo más nefasto en ese sexenio, pero que todavía quedan dudas respecto de si Calderón sabía o no sabía de esta vinculación. Yo creo que sí sabía, y pues se hizo el pacto en su momento, y creo que si la investigación continúa, pues debería llegar al propio expresidente, porque no hay presidente de ningún país que ignore lo que pasa en su territorio. Bien, Ricardo, pues que le caiga la voladora, como has dicho. Muy bien. Órale, gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, postrecito para cerrar ahora sí nuestra mesa, por favor. Pues yo solamente quiero decirles que los saludo desde Tijuana, porque vamos a hacer varias cosas aquí en esta ciudad. Voy a estar aquí 9 meses y el 11 de octubre tenemos una presentación, que es la presentación más grande que vamos a hacer del libro Frontera, a un viaje a través de toda la frontera de México-Estados Unidos. Mi mejor amigo y hermano Sergio Chapa y yo vamos a estar en el Secut. Y va a haber una presentación que va a organizar el Colegio de la Frontera Norte el 9 de octubre, entonces los que están por aquí, por Tijuana, pues están invitadísimos a participar en este evento, que va a ser el más grande de la presentación del libro, que describe todos los municipios fronterizos y todos los condados fronterizos del lado estadounidense, después de 10 años de estar viajando por la frontera. Bueno, ya estaremos atentos. Gracias, Guadalupe.
Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, gracias. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. Oye, Guadalupe, ¿ya fuiste al restaurante que te recomendé? Todavía no, este fin de semana voy a ir a esos mariscos enfrente del hotel. Allá en Tijuana. Sí. Bueno. Sí. Bueno, seguimos adelante. Órale, gracias. Buen fin y hasta de pronto. Semana. Gracias. Igual, hasta luego.